Uriel Bruckpacher, secretario de Presupuesto y Finanzas, me imagino, ¿no? Cómo se debe vivir la gestión por estos días. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos por la invitación. Realmente, bueno, los que venimos o hemos pasado en algún momento por algún ejecutivo, esta es la... Intendente de Vial. De Vial. Estos son los desafíos que a uno le gusta, digamos. Yo siempre digo, haber pasado por la legislatura siendo diputado de la oposición y en pandemia, en política, creo que es una de las cuestiones que uno no le gustaría mostrar, porque sinceramente el trabajo fue, no solamente para la oposición, sino también para el oficialismo, fue malo, muy poco debate, muy poco trabajo legislativo. El hecho de trabajar en pandemia, vía Zoom, uno no se enriquece de la misma forma. Todo muy nuevo, muy complejo. Sí, y después uno, si bien sabe el rol que cumple desde la oposición, no podía aportar mucho tampoco, digamos, porque el debate era chico y la sociedad estaba pasando por un momento complejo y la realidad iba por otro lado. Entonces, llevar eso a un debate político, a una cámara o una computadora, era complicado, fue complicado. Así que, en ese sentido, disfrutando con todo lo que viene, disfrutando el lugar con el que me honró el gobernador de estar en la Secretaría de Presupuesto y Finanzas. Pues hacías mención, ¿no?, a ese proceso, ¿no?, de la humanidad que fue la cuarentena. Y hace unos días escuchaba al gobernador, a Rogelio Frigerio, graficar la actual situación económica, financiera. Lo puso en estos términos: peor que en la pandemia, lo cual, cuando uno lo piensa fríamente, da la sensación que estamos en una situación entonces muy compleja, porque si la pandemia, en donde el mundo se paró, la economía se paró, todo se paró, fue catastrófico, bueno, me imagino, si estamos en una situación igual, estamos hablando de un mundo parado, una economía parada. Quiero que me cuentes o que me hagas una especie de mapa de cómo está la provincia en términos económicos, con algunos números así concretos para que más o menos nos ubiquemos. Bien, yo siempre digo, uno cuando... primero sí, obviamente nos encontramos en una situación similar a la de la pandemia, inclusive te diría mucho peor en términos de ingreso, pero con el agravante de que acá no se paralizó nada, acá sigue funcionando todo. En época de pandemia obviamente se reforzaba mucho salud, que era lo fundamental que había que contener, pero un montón de actividades propias del Estado provincial habían quedado latentes. Eso hoy no es así, hoy está funcionando la seguridad, funcionando educación, funcionando salud, funcionando todo la misma administración central, los mismos organismos descentralizados, todo eso sigue funcionando normalmente. Entonces tenés un volumen de gastos mucho mayor que en la época de pandemia, y obviamente eso se siente sobremanera, con ingresos en caída como los que hemos tenido en estos últimos meses, en torno al 20% comparado en términos reales, comparado con lo del año anterior, y eso obviamente con un crecimiento de los costos también en todo sentido. El patrullero para funcionar necesita combustible, la ambulancia también, los insumos médicos de los hospitales crecieron también de manera importante, y eso hace que se sienta y que ese estrés financiero se mantenga en estos meses de gestión. Obviamente, como te decía, llegar a manejar en estos términos, digamos, donde tenés caída de recaudación, tenés que también tener una recomposición salarial como la que hemos tratado de venir acompañando a todos los estatales, inclusive al margen de la situación puntual docente ahora, digamos, también se intentó acompañar.
a sabiendas también, y hago un paréntesis en la cuestión docente, a sabiendas, digamos, que gran parte de la pérdida del sueldo docente viene por la pérdida del FONI, digamos, eso impactó en más o menos en su momento un 12% del sueldo docente. De todas maneras, si uno se va a un recibo docente pre-FONIT y ahora, digamos, nosotros lo que era netamente provincial se vino acompañando bastante bien, llegando a, te diría, no a igualar, pero llegando a números que hacen que estuviéramos cerca de la pérdida de poder adquisitivo en torno, ya te digo, a la parte provincial, y eso hace que hoy nos vayamos adaptando a esta situación de pandemia, tratando de regular todos los números y todos los gastos de la provincia, haciendo y pudiendo cumplir con todas las obligaciones de la provincia. Así fue que cumplimos con las 2 cuotas del crédito internacional, así fue que estamos terminando de saldar y acordar con los contratistas de obra pública toda la obra pública que se había neutralizado en su momento, todos los certificados que nos encontramos dando vuelta en el circuito, algunos guardados y otros en el circuito administrativo. Eso estamos regularizando y hoy podemos decir que estamos en ese aspecto ordenado, sabiendo qué es lo que debemos y pudiendo planificar el próximo año de desembolsos y de ejecución de obra pública de manera tal de poder cumplir y no entrar en esta cuestión que nos encontramos cuando asumimos de que muchos certificados vencidos, muchos certificados que pagaban más intereses que lo que el certificado propio incluía. Así que bueno, en ese trabajo nos encontramos y en ese desafío de darle ese orden financiero a la provincia nos va orientando al menos en no generar deuda más allá de lo que podemos ir cumpliendo. Hay un escenario ya que todos los economistas de la Argentina coinciden, es que ese rebote en B, como se decía, no va a suceder. Por lo menos ya todos los economistas de distintas corrientes lo han descartado. Entonces, ante un escenario de un crecimiento, en caso que aparezca mucho más bajo, o que la recesión se alargue más de lo que estaba previsto, ¿qué expectativas tiene el gobierno provincial? ¿En qué puede pensar para los próximos meses o para, digámosle, el año que viene? Pongamos el año que viene, como recién mencionabas. Mira, vos me hiciste una pregunta ahí y me decías la situación económica de la provincia. Yo digo, potencialmente la provincia tiene muchísimo para crecer y desarrollarse. Obviamente hay que darle el marco legal y el acompañamiento del Estado necesario para que la provincia se desarrolle. Y en esto que me preguntabas vos de si nosotros también los primeros días de gestión teníamos, obviamente había un proyecto de ley bases que iba a ser en enero, aprobado en enero, y eso nosotros en las proyecciones que teníamos para este año, para el primer semestre, veíamos esa B corta. Luego obviamente la ley bases pasó a ser el pacto de mayo y la B corta se nos transformó en una pipa. Y esto, digamos, también hace a cómo nosotros fuimos adaptando nuestro flujo de caja y claro, la medida que fuimos tomando en torno a eso. Luego el pacto de mayo pasó a ser el acuerdo de julio. Y ahí también tuvimos que cambiar nuestro análisis y veíamos... ¿Qué se debió cambiar ahí? Digo, para quienes no entendemos mucho de economía, ¿qué se esperaba con una ley bases aprobada en marzo? La ley base aprobada en enero, los escenarios posibles que se manejaban eran de un rebote, podía ser B corta, una B corta pronunciada, una B corta un poco más, ¿Por qué? Más atenuada, porque le daba seguridad jurídica a un montón de
de variables económicas y de inversiones potenciales en el país. Obviamente, siempre esto apuntando al sector privado, y el sector privado viendo esas garantías en el corto plazo. Luego, obviamente, el que no esté aprobada la ley de bases en el mes de enero, ya entra a jugar la turbulencia política. Y la turbulencia política también hace turbulencia económica y obviamente hace que el inversor o aquel que tenga que emprender o disparar, por decirlo de alguna manera, alguna inversión, sea mucho más cauteloso. Y por eso te digo, desde enero, del aprobar la ley base al pacto de julio, pasaron 6 meses. Y las decisiones de inversión, las decisiones que toman los empresarios no se toman de un día para el otro. Esos 6 meses dilatan cualquier toma de decisión. Y eso, obviamente, de la B corta, se va al pacto de mayo, se empieza a transformar una pipa porque la decisión se va dilatando y el impacto que tiene en el ejercicio ya es mucho más en el largo plazo. Y llega julio y recién en julio algunas cuestiones se empiezan a resolver luego del acuerdo con los gobernadores. Y obviamente, pero también la turbulencia política sigue estando presente. Y ahí es donde la política y la economía van de alguna manera de la mano. Y es más, hasta hoy, y será cuestión para que analice también el oficialismo nacional, digamos, la turbulencia que hay entre el presidente y su vice, también genera algún tipo de ruido que hace que los empresarios e inversores se tomen algún tiempito más. Bueno, esto hace que hoy nos encontremos con una economía en recesión o plana, te diría yo, digamos, en ese sentido, y hace que tengamos previsto para este cierre del año caídas en torno al 20% aproximadamente anual y unas caídas en torno entre el 0 y el 5% para el primer semestre del año que viene. Eso obviamente hace que nos tengamos que manejar con mucha cautela a la hora de tomar decisiones que impliquen desembolsos financieros a futuro, sobre todo por esta cuestión que siempre nos pone el gobernador. Digamos, cuando desneutralicemos la obra pública, cuando fijemos una pauta paritaria, hagamos que sea sostenible y cumplible en el tiempo. Digamos, de nada nos sirve si tenemos que romper esos contratos sociales, digamos, a futuro sin poder cumplirlo. Y en ese sentido, como te decía yo al principio, hemos cumplido con creces las 2 cuotas del crédito internacional. Logramos firmar acuerdos con los contratistas de obra pública y eso nos hace tener ya un panorama un poco más despejado en torno a este año, pero sí de cara al año que viene, donde tenemos un vencimiento en febrero de 40 millones de dólares del crédito internacional, que hace que también ya tengamos que ir previendo cómo nos vamos a trabajar en eso. El gobernador habló de un recorte de fondos que son discrecionales de 50 mil millones, ¿puede ser? Sí. Cuando uno ve ese recorte discrecional, pero ve el acompañamiento en términos políticos del gobierno provincial, votar la ley base y una serie de cuestiones, bueno, la pregunta es si desde la provincia se esperaba otro comportamiento del gobierno nacional por el acompañamiento que se dispensó desde el gobierno provincial o no. O sea, ¿ustedes se imaginaban un mayor apoyo o se imaginan un...? Mira, ahí es, y esto depende más bien del análisis político que se haga en torno a compartimentos estancos. Vos decís, si pareciera que el gobierno del Rogelio Frigerio está alineado con Milei porque lo acompañó en la ley bases. Sin embargo, si yo te digo, el gobierno del gobernador Frigerio fue el único en la historia de la provincia que le hizo juicio a
al ANSES para recuperar fondos que son de los entrerrianos. Ahí me paro del otro lado, es decir, entonces no estás tan alineado, porque le planteaste a la Corte Suprema la recuperación de fondos para poder salvar la caja de jubilaciones. Y también estamos en discusiones administrativas y políticas respecto de la obra pública nacional que se ejerce en la provincia. Por eso te digo, no es tan lineal esta cuestión de porque te acompañé en la ley bases, estoy alineado con vos Frigerio, con mi ley, o porque me planto dentro de ir, vuelvo a decir, el primer gobierno, 20 años estuvieron alineados gobierno nacional y gobierno provincial y nunca se reclamó de esta manera ante la Corte Suprema los recursos del ANSES para con la caja de jubilaciones. O la cuestión administrativo-política de la discusión de cómo tomamos la obra pública. Por eso me parece que no es tan lineal el decir estamos acompañando, porque se creía o se cree que los puntos que contenía la ley base servían para la provincia. Por el otro lado, no estamos de acuerdo en que nos sigan recortando fondos del ANSES de esta manera, que venimos sosteniendo nosotros, digamos, de la caja, la provincia viene sosteniendo con recursos propios el déficit de la caja. Eso no implica no estar en total desacuerdo con el gobierno nacional. Me parece que es una gestión política. Obviamente es raro para la política, la irrupción de Milei en el sistema político es raro. Para los que venimos de partidos tradicionales entender cómo trabaja, y también socialmente también es complicado entender por qué lo apoyamos acá y por qué acá le pegan de esta manera. No, estamos haciendo las gestiones necesarias para que la provincia recupere los recursos necesarios para poder prestar los servicios necesarios. Y en esta cuestión, y lo charlábamos fuera de cámara, en esta cuestión de tratar de ordenar esta cosa de que Nación venga a un municipio a hacer cordón cuneta, el intendente prestando servicios de salud que nos corresponde a nosotros la provincia, el intendente por ahí cortando el pasto en una escuela porque se hace cargo de alguna cuestión relacionada a la provincia haciendo cordón cuneta cuando tenía que haber estado reparando rutas. Bueno, esta cuestión también me parece ordenar los distintos estamentos y poder que cada uno de los estamentos se haga cargo de lo que le corresponda, me parece también va a terminar de ordenar, y también a nosotros nos va a dar la libertad de poder dirigir los recursos a las áreas o a aquellos lugares que el gobernador decida porque su gestión va para ese lado. Entre Ríos firma un convenio marco de obra pública con Nación, en donde cuando uno ve el listado tiene la sensación de que todas las obras se las pasa a la provincia. Esa es la sensación que uno tiene, sobre todo cuando uno escucha las primeras definiciones que tuvo el presidente de la Nación cuando asumió la presidencia, ¿no? Donde la obra pública la da como algo de la cual no se iba a hacer cargo el Estado nacional. La pregunta, te hago una segunda pregunta en la misma, es ¿cómo se va a solucionar esa cuestión? Sobre todo en Entre Ríos, que el gobernador dio un número realmente alarmante, que es la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en el sector privado, que uno entiende que la mayoría está en la construcción. Uh-huh. ¿Qué están pensando al respecto? Bueno, obviamente el convenio marco ya está firmado, donde se puntualizaron cada una de las obras que estaban a cargo de Nación, se llevaban adelante en el territorio provincial, y algunas obras de Nación o financiadas por Nación que estaba ejecutando la provincia. Bueno, que también hay que diferenciar, digamos, obra nacional ejecutada por gobierno nacional, obra nacional ejecutada por gobierno provincial, donde ahí estamos en negociaciones o en charlas. ¿Quién paga qué? Y obviamente, a ver, con la importancia de que, al margen de que la financie Nación, el responsable de pago y el responsable ante el contratista es la provincia. Claro.
cualquier demanda que pueda hacer el contratista o cualquier pago de intereses viene a la provincia. Entonces, en esa cuestión también estamos resolviendo decir, bueno, está bien, nosotros esta obra para el gobierno provincial es prioritaria, la decidimos continuar, de esta obra pública que es prioritaria para la provincia y que se decide continuar, que adeuda Nación para también poder machear esa diferencia, o sea, poder arreglar esa diferencia, si Nación la va a pagar o no, y después qué obra para nosotros no era prioritaria, digamos, porque también había convenios que había firmado Nación y provincia de obras que para nosotros no son prioritarias o no forman parte de lo que realmente la provincia está necesitando en este momento, y son obras que se van a terminar dejando de lado. Bueno, esa es lo que te decía hoy en estos tres escenarios de ley bases, negociación política administrativa y lo judicial. Bueno, está en la política administrativa, donde estamos terminando de resolver, fundamentalmente Darío Schneider, que es el ministro de Planeamiento, está llevando adelante, marcando las prioridades que le fijó el gobernador y a su vez negociando los fondos que debería Nación mandarnos a nosotros para poder continuar. ¿Cuál es la independencia de la economía entrerriana de la nacional? Es decir, ¿cuánto depende de la coparticipación? 75% de los ingresos aproximadamente va entre el 70 y el 75% de acuerdo al mes. Obviamente hay mes que sí. Hay impuestos nacionales que impactan más fuerte en los ingresos de la provincia, pero anda entre esos 70 y 75, nos hace una provincia netamente dependiente de los recursos nacionales, digamos. De los que vienen, tenemos que distinguir entre los recursos nacionales que vienen por coparticipación, que ingresan de manera directa, sí. El IVA, ganancia, impuestos a los combustibles, eso se recauda, la Comisión Federal esa la controlamos a través de la Comisión Federal de Impuestos. Ahí todas las provincias formamos parte y hacemos un control de lo que nos distribuye Nación. Eso entra y se distribuye. Y después están los discrecionales, que son todos aquellos que podrían llegar a ser programas especiales, ATN, todo, que vienen a los fondos. Eso ya es discrecional. Eso ya es discrecional, los fondos del transporte, el propio FONIT, digamos, son discrecionales de Nación y los manda, si los quiere mandar a una provincia más y a otra menos. La dependencia nuestra viene fundamentalmente de Nación, y por eso es 70-75% de recursos nacionales, y el resto es copa. Masa de recursos de toda la provincia, el 100, digamos. Sí. ¿Cuánto se destina a gastos? Si le llamamos a gasto al famoso inciso 1 que es sueldos, entre el 90 y 91% de los ingresos de ese 100 se destina a sueldo. Y después lo demás a salud. Se destina a sueldo, y ahí siempre digo, nosotros tenemos 150.000 empleados. ¿Por qué? Porque el déficit de la caja hoy lo está absorbiendo el Tesoro. Por lo tanto, para nosotros pagar sueldo y jubilaciones es toda una sola masa, digamos. Entonces, claro, para nosotros son los 150.000 empleados que tenemos, que lo tenemos que atender. Y con el resto, el 8% o el 9% restante, se lleva adelante el resto de los servicios que presta la provincia. Llamémosle salud, llamémosle educación, llamémosle seguridad. Reparación de rutas, todo entra dentro de ese 9%. Por lo tanto, también a nosotros nos preocupa sobremanera, porque cualquier cuestión relacionada a la política salarial impacta fuertemente y obviamente te deja con márgenes muy pequeños para poder realizar el resto de la prestación de servicios. ¿Cuánto implica la reforma previsional que se hizo de llevar los aportes a 3 puntos, en términos de ahorro o de saneamiento de la caja? La corrección total que viene haciendo Gastón Bañac en la caja en estos 8 meses ha impactado del 41% de déficit, del 41% de déficit lo ha bajado al 31-32%, o sea casi un 10%, el paquete completo, digamos. ¿Por qué? Pues eso también implicó
revisar aquellas jubilaciones y pensiones de dudosa procedencia, revisar cada uno de los escalafones, revisar los ajustes automáticos que había en los esquemas, cómo impactaban los distintos esquemas paritarios en los distintos escalafones, digamos, pero también lo que está en la administración central, está en la caja de jubilaciones, también por los escalafones, el análisis pormenorizado de cada uno de los escalafones, y ese 3% hizo que el déficit se achicara en un 10% del inicial. Obviamente estamos lejísimos de lograr el equilibrio, porque esa es la verdad, digamos. ¿En qué tiempo se lograría el equilibrio en la caja de jubilaciones? ¿O debería de ser deficitaria? En años, digo. El debate de la caja tiene que ser mucho más amplio que... Bueno, hay reformas en danza, ¿no? Por eso, tiene que ser mucho más amplio que este 3%. El debate tiene que ser estructural, y obviamente lo único que nos pidió el gobernador de hacer todos los esfuerzos es sostener el 82% móvil, digamos, que difiere mucho del 72 y del 82 que tienen, del 72 y del 62 que tienen Santa Fe y Córdoba, digamos, que también es una realidad, y que también es una realidad la gran diferencia que tenemos entre los 800 y los 300 con bono, que están los 800 que cobra en la mínima un jubilado provincial contra los 300 y piquito que cobra una nacional, digamos. También esa cuestión, sostener esa diferencia hace que las reformas de la caja obviamente lleven un tiempo y un debate mucho más que importante, que creo que nos animamos a dar, digamos, en este sentido, donde se empezó con esta cuestión de aumentar el 3% de aporte. Siempre fue el cuco de la discusión política tocar algo de la caja. Obviamente hay derechos adquiridos y hay un montón de cuestiones, pero dar el debate y empezar a charlar sobre algo que tarde o temprano puede llegar a colapsar, tarde o temprano puede no llegar a cumplir con sus obligaciones, tarde o temprano puede llegar a tocar ese 82% móvil, me parece que tenemos que, no digo por ahora, digamos, digo en el tiempo, si las reformas no son estructurales, no son de fondo, peligran esos derechos adquiridos, o esas cuestiones o esas banderas que siempre se ha llevado adelante desde el gobierno y también desde la provincia, porque son preceptos constitucionales, el 82% está en la Constitución. Hay que trabajarlo y hay que dar el debate. Después, obviamente, algunos tendrán sus razones, otros tendrán las suyas, pero también en la medida que nosotros sigamos escondiendo ese tipo de debate bajo la alfombra, tampoco se van a lograr soluciones de fondo. En caso que la recesión siga, ¿no? Así como está hoy, profunda, sí. ¿Está la idea de acudir a un endeudamiento? Primero, nos hemos planteado mucho el hecho de si era conveniente o no, en tamaña crisis como la que tenemos hoy, en una situación como definíamos al principio, una situación de pandemia, si era oportuno desendeudar a la provincia, que fue lo que hicimos este año. Pagar las 2 cuotas del crédito internacional. ¿Del crédito internacional? Es desendeudarse. Partimos de esa base, estamos 130.000 millones abajo. Podríamos ver cómo recuperar eso para lograr un equilibrio, tener una tranquilidad en el corto plazo. Es una posibilidad, lo estamos evaluando, porque no es momento para desendeudarse. ¿En qué tiempo? Y no sabemos, porque es muy difícil hoy por hoy, si bien el riesgo país ha bajado algo, si bien alguna mirada internacional sobre el país ha mejorado, pero no del todo, sigue habiendo algunas observaciones de algunos mercados internacionales. Hoy por hoy salir con cualquier tipo de herramienta que implique, por ejemplo, renegociar lo que queda del bono internacional, sería hacerlo en peores condiciones de la que está, y tampoco tiene sentido. Cambiar una deuda en peores condiciones de la que está, merece que nos tomemos un tiempito de análisis para ver cuál es el escenario conveniente. Endeudarse, ya te digo,
Este año creo que hicimos lo contrario, fue desendeudarnos. Al pagar eso es desendeudarse, o sea que estaríamos con ese colchón para decir, bueno, tomemos deuda por la misma proporción, por lo menos para nivelar eso que en un momento de crisis, con caída de la recaudación, con aumento de costos, sin embargo cumplimos y honramos también las deudas internacionales que casualmente habían vencido vencían a días de la gestión, de inicio de la gestión, que casualmente debían haber estado ancladas en dólares, estaban en pesos, por lo tanto la supuesta reserva esa que se habló tanto al inicio de gestión, que estuvo en pesos, cuando se devaluó pasamos a tener la mitad de lo necesario para hacer frente al crédito internacional. Bueno, estamos manejando algunas alternativas, viendo cómo el mercado internacional o cómo el mercado nacional va perfilando. En la medida que sea conveniente podemos llegar a no hacer hacer una toma de deuda para equiparar lo desembolsado, ver la posibilidad de renegociar o no los bonos que tenemos. Siempre son posibilidades que en la administración financiera vamos evaluando porque la situación así lo amerita. Uriel Brupacher, muchas gracias. No, muchísimas gracias.